Seguimos con el capítulo 17 que habíamos empezado el otro día y dejamos la pregunta en el aire, ¿no?, de cómo lograr que se nos entregue el agua viva. Estuvimos viendo la diferencia que hay entre los dos términos, contemplación y oración, que estuvimos viendo que oración es un término mucho más genérico y contemplación es una oración concreta y un término que está fuertemente marcado por la experiencia vital de Santa Teresa, de la oración teresiana, ¿no? La pregunta era, ¿cómo podemos lograr ser contemplativos? ¿Cómo llegar a ser contemplativos? ¿Cómo internarnos en esa contemplación que es experiencia de Dios y de su misterio en Cristo? Este es un problema, una cuestión bastante antigua en los libros de la Santa. Ya en el libro de la vida se le atraviesa más de una vez esa interrogación, ¿no? ¿Por qué Dios no se da del todo, sin dilaciones ni aplazamientos, a quien se convierte a Él y se le entrega? Porque esa es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Si Dios lo puede hacer, ¿por qué no lo hace con todo el mundo? Si Dios, además hemos estado viendo que no es imprescindible ni absolutamente necesario ser estupendo y tenerlo todo perfectamente en orden para que Dios se entregue, se done a sí mismo, entonces la pregunta es ¿y por qué no lo hace? Si lo puede hacer, ¿por qué no lo hace? Y nos descuadra un poco, ¿no? Porque con unos, si lo hace, se revela a ellos, pues como por ejemplo un San Pablo, les tumba y sale un santo de la talla de San Pablo y no hace lo que hizo con San Pablo con todo el mundo. Claro, el resultado es que Dios se pasaría la vida tirando a la gente del burro. La verdad que no hay gente montada en burros distintos, ¿no? Estaría todo el tiempo tirando gente al suelo y tampoco es cosa. Pero bueno, la cuestión es que ahí nos topamos con un misterio y con una pregunta que nos surge muchas veces. Si lo hizo con unos, ¿por qué no lo hace con todo el mundo? ¿Sería tan fácil para Dios hacerlo? Y en el libro de la vida, en el capítulo 11, se lo dice la Santa al Señor, ¿no? Porque la Santa al Señor muchas veces le pregunta, le zarandea, le exige respuestas, se queja, porque el trato de ella con él es de una gran intimidad, de una gran confianza. Entonces, pues de alguna manera está como que le increpa, ¿no? Le echa pequeñas broncas, le dice que a ver por qué. Y en el libro de la vida, capítulo 11, en el número 1, empieza así: «Oh Señor de mi alma y bien mío, ¿por qué no quisisteis quien determinándose un alma a amaros, con hacer lo que puede, en dejarlo todo para mejor se emplear en este amor de Dios, luego gozase de subir a este amor perfecto?» Le hace esa misma pregunta, ¿no? Volverá a dirigirle la misma pregunta sobre el hilo de la propia experiencia, haciendo el balance de sus pecados y de las gracias recibidas. Esto está en el libro de la vida, capítulo 19, en el número 9. Y es interesante leerlo, entre otras cosas, porque es como... A mí por lo menos me encanta, me resulta una delicia comprobar cómo la Santa se relaciona con Jesús, ¿no? El trato que tiene con Él, la cercanía, la sencillez, la intimidad, la confianza. Por ejemplo, una de las cosas que más me gusta del Camino de Perfección, esa parte en el capítulo, me parece que es el segundo o el tercero, cuando le echa una bronca al padre porque permite que le pasen esas cosas al hijo. Es como, pues eso, la familiaridad y la intimidad con que la Santa Madre se relaciona con las tres personas divinas, porque otras veces le echa broncas al Espíritu Santo, otras veces se queja al Hijo. ¿Por qué? Porque el trato que tiene con Dios es muy cercano, muy familiar, muy íntimo, ¿no? Y en este capítulo 19, en el número 9, dice así: «Una vez rezando las horas, como yo, algunas tenía esta tentación de pensar esto, de por qué a unos les daba las gracias si llegaba a esa conversión como San Pablo y a otros no se la daba, pues dice, llegué al verso que dice:
Justus es domine y tus juicios. La santa no completa bien en los latines, tampoco los controlaba mucho, entonces hace una mezcolanza. Pero el versículo es del Salmo 118, el versículo 137, y dice: Justus es domine et rectum judicium tuum. Justo eres, Señor, y justos son todos tus juicios. Comencé a pensar cuán gran verdad era. Y luego un poco más adelante dice: oh, pues pensando cómo con justicia primitíades a muchas que había, como tengo dicho, muy vuestras siervas, y que no tenían los regalos y mercedes que me hacíades a mí, siendo lo que era, respondisteisme, Señor, sírveme tú a mí y no te metas en eso. La lógica de Dios es aplastante, no es asunto tuyo. Y las mujeres, como somos, pues meticoneando donde no nos importa. Entonces viene el Señor, y claro, donde las damas toman y callar es bueno. Ella le pedía cuentas a él, pues él le respondía con el mismo desparpajo: tú métete en tu vida y déjame a mí. Claro, así de claro y así de simple, con lo cual aprendía la lección. Y esto es aplicable a todo el mundo. Cuando se les ocurra pedirle a Dios cuenta de por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, cosa que con relativa frecuencia nos sucede a todos: ¿por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pues eso, métete tú en tus cosas y déjame a mí hacer lo que es mío, ¿no? Aprendida la lección. Uno de los casos como muy evidentes, muy flagrantes, implicados en esta pregunta que la Santa Madre hace a Dios, es el de la Beata Mari Díaz, que era amiga de la Santa. Esta buena mujer existió de verdad, históricamente. No es exactamente como la pintan en la película que hemos visto. No. Primero, no era tan vieja, ni tenía la voz de pito, pues porque no era Gracita Morales, ¿vale? Era Mari Díaz. No, claro, es que como todos tenemos la idea de la Beata Mari Díaz, pues la mujer esta que, no, efectivamente estuvo gran tiempo viviendo en la casa de doña Guiomar, es verdad. Y como sabéis, la Santa Madre pasó gran parte, temporadas largas, mejor, en casa de doña Guiomar, con permiso de la priora de la Encarnación, y entonces allí la conoció con bastante intimidad, tuvo bastante contacto con ella y debieron de trabar una buena amistad. Esta mujer era un alma de Dios, una bendita, un alma santa, muy piadosa, vivía, pues eso, entregada a su vida de piedad, a su bola, no era monja. Entonces las que no eran monjas pero se dedicaban a hacer esta especie de vida pía, las llamaban beatas, pero no porque esté beatificada, sino porque era una bienaventurada mujer que se pasaba la vida pues dedicada a Dios, ¿no? En sus prácticas de piedad, pero a su aire, por libre. Bueno, pues uno de los casos que a la Santa le llama mucho la atención es la Beata Mari Díaz, porque era una mujer retirada, pobre, muy penitente, perseverante, estuvo toda la vida en el servicio del Señor, orando y tal. Y resulta que esta buena mujer, pues nunca, por lo que cuentan, recibió el don de la contemplación. Y si alguien se había dispuesto y estaba dispuesta para recibirlo, era ella, y no lo recibió. Y al contrario, pasaba que sufría mucho, y entonces la Santa le escribe varias cartas consolándola, ¿no? Hay una hacia el final de su vida, hacia el final de la vida de la Santa, perdón, me estoy expresando mal, en que también escribe a otra amiga que está en un momento de gran aridez espiritual. Y para consolarla y animarla, la Santa le escribe una carta en la que hace referencia a la Beata Mari Díaz, ¿no? Esta es la carta, según los epistolarios, claro, en el mío no viene este número, pero en el epistolario último que ha editado el Padre Tomás en Monte Carmelo, es la carta 309 en el número 4. Dice: me acuerdo de una santa que conocí en Ávila, que cierto se entiende la fue su vida tal, habíalo dado todo por Dios, cuanto tenía, y habíale quedado una manta con que se cubría, y diola también.
Y luego dale Dios un tiempo de grandísimos trabajos interiores y sequedades. Y después quejábasele mucho y decía: ¿de eso sois, Señor? Después que me habéis dejado sin nada, ¿os me vais? Y claro, esto a la santa pues le cuestionaba mucho, porque ella decía, la Santa Madre decía, que habiendo sido su vida como había sido, que en muchas cosas pues no había sido tan modélica como Maridia ni tan constante, porque tuvo unos años en que pues iba de un lado a otro, oscilaba, tomaba determinaciones que luego no cumplía, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esto sí que cuestiona, y a la santa le cuestiona, y le hace preguntarse y preguntarle al Señor, ¿no? El problema que a la Santa Madre le inquieta no es el de los años de servicio, entre comillas, mal pagados. No tasar por años el aprovechamiento de la oración, nos había escrito ya en el libro de la vida, en el capítulo 39, en el número 9. El problema fundamental de la Santa, siempre hacia donde derivan todos sus demás problemas y todas sus demás cuestiones, es siempre la cuestión del amor. De esos es su Dios, de los que se miden por la escala del amor. Pero entonces, pregunta ella, ¿corresponde Dios al amor del orante? Porque en el caso de Maridia amaba mucho a Dios y lo demostraba con una vida entregada a Dios, ¿no? Entonces la santa dice, si le ama y le está entregando todo, y qué obras son amores, porque su vida era coherencia, ¿no?, con aquello que decía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Dios no corresponde al amor del orante? Es normal que a quien ya es ciego del amor se le niegue la experiencia gozosa del amor de Dios, de la persona de Dios, de esa presencia misteriosa. La santa misma está en posesión de la respuesta. Una respuesta que mantiene invariable a lo largo de sus 3 libros fundamentales, de sus 3 obras mayores, de vida, de camino y de moradas. Aborda el tema en los 3 libros porque es un tema importante que ella le hizo cuestionarse mucho y que sabe que a cualquiera que empiece el camino de la oración nos va, en un momento dado nos va a cuestionar, ¿no? Nos lo vamos a preguntar por qué unos sí y otros no. Yo me lo he preguntado muchas veces en la vida, mucho antes de leer a Santa Teresa, por qué unas personas reciben unas gracias con las que se encuentran con Dios de bruces y otras no las han recibido, porque yo muchas veces lo he pensado, digo, vamos a ver, si cualquiera de las personas que van por ahí por la calle hubiera recibido las gracias que yo he recibido en mi vida y los regalos que el Señor me ha hecho y mostrárseme como se me ha mostrado y poder conocerle como le conozco y quererle como le quiero, no es por mí, sino porque Él me ha dado esas gracias, ¿no?, que me han posibilitado ese encuentro con Él. Si cualquiera de todos estos que van por la calle, cualquiera, hubiera recibido lo que yo he recibido o la mitad, pues estaría viviendo una vida probablemente mucho más plena y mucho más entregada que la mía. Entonces, ¿por qué a mí me han dado esto y a otros no? Eso me lo he preguntado muchas veces, no en concreto en el tema de la oración y el don de la contemplación, pero lo que es la gracia, ¿no?, la gracia de la fe, de la experiencia de Dios, del encuentro con Él, pues a mí eso sí me ha hecho pensar muchas veces, ¿no? Porque yo cuando tuve 9 años, tuve a los 8 años aquel encuentro en Loyola que me marcó para siempre, y otros llegan a los 80 años y no han tenido ninguna experiencia así como aquella que yo tuve. Nunca he encontrado la respuesta, porque yo con 8 años no había hecho nada para ganarme aquello, evidentemente. No había hecho nada bueno, tampoco malo, ¿no? Era una niña normal. Y ahí entras ya en el terreno del misterio, ¿no? Y digo que la santa esto le cuestionó mucho y abordó el tema en sus 3 obras mayores. Y además bastante extensamente en las 3, sobre todo en vida y en camino más aún, ¿no? En vida, la clave de la solución se la ha dado desde dentro la palabra interior que escuchó, la que acabamos de leer, ¿no? La verdad del Salmo de justo eres, Señor, y justos son tus juicios, lo que acabamos de leer. Referendada expresamente por el Señor, o sea, ella leyó aquí en el Salmo, justo eres, Señor, y justos son todos tus juicios, y ya es bastante, no hace falta
y más explicaciones, pero encima tuvo esta locución interior en que el Señor le dijo: tú sírveme a mí y no te metas en eso. También castellano, o sea, contundente y claro, ¿no? Y conciso. Prácticamente será eso mismo lo que nos va a repetir ahora en el camino, porque ya tiene muy grabado aquello que el Señor le dijo, ¿no? Si después de muchos años de oración el Señor quiere a cada uno para su oficio, a unas para contemplación y a otras para el servicio y la cruz, pues juicios son suyos. No hay que meterse en eso. Lo que el Señor le dijo a ella, nos lo dice ella a nosotros en el número 7. Creo que es. Estamos en el capítulo 17, sí. Mas si después de muchos años, el número 7, yo lo tengo como la segunda línea, empieza. Mas si después de muchos años quisiere a cada una para su oficio, gentil humildad será querer vosotras escoger. Dejad hacer al Señor de la casa, sabio es, poderoso es, entiende lo que os conviene y lo que le conviene a Él también. Estad seguras que haciendo lo que es en vosotras y aparejándoos para la contemplación con la perfección que queda dicha, que si Él nos la da, lo que creo no dejará de dar, si es de veras el desasimiento y la humildad, que os tiene guardado este regalo para dároslo junto en el cielo, y que, como otra vez he dicho, os quiere llevar como fuertes, dándoos acá cruz, como siempre su majestad la tuvo. Y qué mejor amistad que querer lo que quiso para sí, para vos. Y pudiera ser no tuviérades tanto premio en la contemplación. Ahora bien, juicios son suyos, no hay que meternos en ellos. Prácticamente dice literalmente lo que Jesús le dijo a ella, que nos dice en el libro de la vida, ¿no? Y reitera la misma idea cuando afronta el tema en las moradas, que lo afronta en Moradas Cuartas, capítulo segundo, en los números 8 y 9, porque hasta las Moradas Cuartas no habla de contemplación, estamos en meditación, en oración mental. A partir de las Moradas Cuartas, totalmente ya las quintas, es cuando empieza el don de la contemplación, ¿no? Porque entre las cuartas y las quintas moradas quizás es donde menos claro está, que las demás moradas están como más encasilladas. Sabes bien dónde termina la tercera y dónde empieza la cuarta, por lo menos doctrinalmente. Luego ya en cada una Dios va haciendo lo que Él quiere, ¿no? Pero la santa va definiendo muy bien dónde termina una morada y dónde empieza otra. Queda bastante claro. Pero entre la cuarta y la quinta, ella misma lo dice, que no hay un límite muy, muy delimitado. El paso de la cuarta y la quinta suele ser... A ver, es que no sé cómo definirlo. No es que no esté claro, sino que hay momentos en que el alma está como a caballo entre la cuarta y la quinta. Ni ha llegado del todo a la quinta, dejando para atrás la cuarta, ni está del todo en la cuarta porque ya empieza a entrar en la quinta en algunos aspectos de la vida. Es que no es un todo compacto, es plum, plum. No, hay aspectos de mi vida que pueden estar ya en la quinta, pues no sé, la obediencia, la unión de la voluntad, pero puede ser que la oración todavía sea como de las cuartas o viceversa. Todavía no hemos llegado a esa unión de la voluntad, pero Dios concede el don de la contemplación porque quiere, y ya la oración es más de quintas moradas, contemplativa. Entonces, entre las cuartas y las quintas hay un límite difuso, porque luego ya una vez que se está en las quintas, el paso a las sextas es muy claro, porque el cambio es muy... Pero de las cuartas a las quintas, entre que hay un atajo, unos van por el atajo,
Otros no van por el atajo, van a pata por la carretera como hay que ir. Unos ya han llegado a las quintas, de repente reculan un poco y vuelven a las cuartas en algunas cosas. Pues es complicado, ¿no? Y cuando ella empieza a hablar de oración contemplativa es en las cuartas, porque aunque la oración contemplativa es propia de las quintas, a veces empieza en las cuartas y ahí empieza a hablar de ella, ¿no? Y ahí saca otra vez esta cuestión. Vosotras, las lectoras del castillo, les dice a las que están leyendo ya las moradas, que nosotros llegaremos algún día si Dios quiere, desearéis saber cómo alcanzaremos esta merced, porque la contemplación es merced. Es regalo, no es algo que tú te ganas, es algo que te dan, ¿no? Yo os diré lo que en esto he entendido. Dejemos cuando el Señor es servido de hacerla, porque su majestad quiere y no por más. Él sabe por qué. No nos hemos de meter en eso. Repite las mismas palabras. Dejemos cuando el Señor es servido de hacerla, porque su majestad quiere y no por más. Más claro no lo puede decir. Él sabe por qué. No nos hemos de meter en eso. Después de hacer lo que los de las moradas pasadas, las primeras, las segundas y las terceras, y pone en este 3 exclamaciones, humildad, humildad. Por esta se deja vencer el Señor a cuanto de Él queremos. Y evidentemente, meternos en lo que Dios hace no es de mucha humildad, es de mangoneo, de querer que Dios haga lo que nosotros queremos, de querer doblegar a Dios y de querer salirnos con la nuestra. Y con Dios no es buena manera de proceder esa, porque Dios es libre, libérrimo, es la libertad, y no le vamos a decir nosotros lo que tiene que hacer. Y es de muy poca humildad decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y entonces la santa, por eso dice, no nos hemos de meter en eso. Y después de disponernos y hacer lo que nos han dicho en las primeras, segundas y terceras moradas, a partir de ahí, humildad. Que obre Dios, que haga lo que quiera. Porque por esta, vuelve a lo de la dama, por esta se deja vencer el Señor a cuanto de Él queremos. Al final la humildad es la única que rinde al rey, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues claro, no hace más que decirnos que no nos metamos en eso, y que no nos metamos en eso, y que no nos metamos en eso, y debe ser importante no meterse en eso, porque lo dice en la vida, lo dice en el camino, y lo dice en las moradas. La sensación es que estamos ante un cartel de prohibido el paso. Cuidado, terreno peligroso, prohibido el paso, ¿no? Pues no. O sea, la santa no es que se ha cerrado en banda y se está negando a darnos una postura razonable, no. Nos está advirtiendo de que es peligroso, pero no está prohibiendo el paso ni se está negando a razonar lo que dice. Lo único que cuando ella es así es porque nos conoce. Conoce la psicología humana en general, más concretamente la femenina, y la de las monjas se la sabe el dedillo. Sabe que la monja le dice, no hagas eso y va de cabeza, pum, hacerlo, porque no lo sabe. Primero porque es monja, y segundo porque vive con monjas, y tercero, además en este caso está escribiendo a las monjas. Entonces por eso lo dice bien claro, que por ahí no, y muy seria, porque sabe que cuando diga por ahí no vamos a ver qué pasa por ahí. Es típico de las monjas, ¿no? ¿Qué hay por ahí? Vamos a asomarnos a ver qué pasa, ¿no? Entonces ella se pone muy seria e insiste, pero no porque no se esté prohibiendo nada, sino porque es importante y sabe cuál es el riesgo y cómo somos, ¿no? Lo que la santa pretende cuando dice no nos hemos de meter en eso, no es asunto vuestro y métete en tu vida, no lo dice en ese sentido, ¿no? Ella lo dice con contundencia, pero lo dice desde un profundo respeto al misterio, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión de misterio. El misterio de la elección, el misterio del amor es algo que no vamos a poder encerrar nunca en nuestra cabeza, porque es la elección de Dios, y repito, Dios es libre, libérrimo, la libertad absoluta para escoger a quien quiere cuando quiere. En el mejor sentido de la palabra, hace lo que le da la gana, y hace muy bien en hacerlo. Entonces, que nosotros intentemos
pedirle cuentas a Dios de lo que hace, pues en el fondo es una falta de delicadeza, de confianza, de respeto hacia el misterio. La llegada a la experiencia de Dios no es un premio a nuestros méritos, nunca. Eso lo dijimos el otro día, lo repetimos hoy. Nunca el don de la contemplación es dado a alguien porque es estupendo, porque ha hecho muchas cosas bien o porque es mejor que nadie. No. Es porque Dios se ha enamorado de esa persona con un amor especial que le lleva a eso. Y enamorarse escapa a la lógica. Uno se puede enamorar de un monstruito, pues es un monstruito, es que es un engendro que habrá visto en este tipo. Y ella le ve, dice, pero no ve que es feo, contrahecho y encima tonto. Pues no, ella no ve que es feo, contrahecho y encima tonto porque está enamorada de él. Y así le pasa a Dios con nosotros. O sea, pero no ha visto que esta individua es una petarda, una fresca, una caradura, además va con la chaqueta en guardia. Y encima Dios le da todos esos dones. ¿Es que Dios no se entera? Pues no del todo, porque está enamorado de ella. De alguna manera es así. No, pero vamos a ver, los enamoramientos de Dios no lo vuelven obtuso, ¿eh? A ver, en Dios no sucede eso. Pero quiero poner la comparación, pues es un misterio. ¿Por qué? Pues es que no puedes intentar entender, porque el enamoramiento escapa a la lógica. Y a Dios también le pasa, ¿no? No es una cuestión tampoco de una promoción por años de servicio. Te has portado fenomenal, una condecoración y te asciendo de puesto. Hombre, eso es en el ejército. Aquí no. En la lógica y en la dinámica de Dios no es así. En Dios es puro don, es gratuidad, es puro amor. Lo hiciera Santa en el número 2. Esto es cosa que lo da Dios. La Santa no se atreve a decir que sea la mejor de las maneras de amar que tiene Dios, de las maneras de regalar que tiene Dios. Dice que es una de las mejores, ¿no? Pero Dios regala de muchas maneras. La contemplación es un don, pero hay muchos otros dones que no tienen nada que ver con la contemplación y no son peores, son diferentes. La cruz es otro don, diferente, pero no es menos bueno que la contemplación. Lo que pasa es que nos gusta menos. Iba a decir, no sé por qué, sí que sé por qué, evidentemente se sabe por qué, pero también es un don, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que la contemplación es una manera de amar a Dios más exquisita, más excelsa? No. Volvemos a lo mismo, estamos en el misterio. No podemos querer cuadricular ni meter a Dios en nuestra idea, ¿no? En nuestra cabeza. Y desde luego la alternativa que a la Santa le tienta detrás de la pluma, pero no lo dice mucho porque está escribiendo a las monjas y las susceptibilidades entre las monjas pueden llegar a cotas insospechadas, pero detrás de la pluma tú percibes que hay una alternativa a la contemplación que a ella le encanta, le encandila, que es la del servicio, ¿no? La del amor. Y lo deja decir. Hay otra forma de amor, que es la que va vinculada al servicio. Es menos espectacular que la contemplación, es menos llamativa, porque es más humilde, porque es más común, es más frecuente, ¿no? Pero a ella, de alguna manera, le encandila, aunque ella fue una contemplativa y recibió el don de la contemplación en grado eximio, pero ella no deja de admirar a las que son buenas activas, como ella nos va a decir más adelante, ¿no? A las martas que hay en cada convento. Desde esta circunstancia, ella nos presenta dos modelos evangélicos que son las dos hermanas de Betania. Y va con mucho cuidado porque sabe que en los conventos los pollos vienen por las Martas y las Marías. Y los piques. Está todo el día contemplando y no da un palo al agua. Y se deje tanto rezar y venga aquí a pelar patatas que ya está bien. 15 minutos haciendo la visita al Santísimo y yo 15 minutos montándole las patatas. Mía, por favor. Sí, mucho rezar y contemplar. Ya querríamos las demás tener ese tiempo, pero claro, para que ella contemple, las demás aquí en la cocina con las patatas, ¿no?
Mira, que se deje de tanto contemplar, que lo que no se contempla nada es por los cristales de su celda, porque no los limpia jamás. Echa una mano para que podamos contemplar algo de lo que pasa por ahí, ¿no? Tanto contemplar al Señor, que contemple el paisaje mientras limpia los cristales. Anda, un poco se muera, porque tanta... ya estamos hartas, ¿no? Como la Santa Madre sabe que eso entre mujeres en un convento sucede y acontece, entonces empieza la guerra. Porque el Señor le dijo a Marta que María tenía la mejor parte. Entonces empiezan las Martas. Sí, claro. Pues nada, hala, todas a la mejor parte y esta noche cenáis agua hervida. Porque no hace falta Marta, pues hala, contemplar al Señor y con eso ya no tenemos ni hambre. Bueno, pero entonces empiezan los piques y la Santa dice, calma, haya paz. Y entonces se empiezan a enfrentar los dos modelos. Y dice cómo en el Carmelo, que es una comunidad de contemplativas, hay Martas y hay Marías. Y tiene que haber Martas y tiene que haber Marías. Y dice que cuidado, que las Martas no se enfaden con las Marías y que las Marías no se enfaden con las Martas, ni las acusen de disolutas y de estar todo el día pelando patatas. Claro, es que no atienden al espíritu, están todo el día con las patatas, ya, pero es que como no atienden las patatas, tú no vas a atender ni al espíritu ni a nada, porque no vas a ver nada en breve. Entonces, todo es necesario, ¿no? Ah, no, pero el Señor dice que una sola cosa es necesaria. Sí, pues quédate con eso y mañana lo cuentas. Cuando te dé un marido, me lo cuentes, ¿no? Entonces la Santa, que conoce esos piques, porque entre las monjas de San José lo sabría, intenta poner orden y lo pone, ¿no? Y empieza a decir que ambas cosas son necesarias y las cosas necesarias y buenas de las dos partes. Ella sale mucho por las Martas, a mí me llama mucho la atención, y eso que ella era una María. Aunque la Santa yo creo que era Marta y era María, porque anda que no hizo cosas. Es un espécimen muy raro, porque vamos, así como que 15 fundaciones no se hacen sentada delante del Sagrado. O sea, ella se movía, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que fue una grandísima contemplativa, tuvo el grado de la contemplación en grado eximio, porque los 10 últimos años de su vida, viendo a la Santísima Trinidad, si eso no es contemplación ya me contaréis, pero defiende muchísimo a las Martas. Parece que se pone, yo cuando leo estas páginas del Camino tengo la impresión de que les está dando todo el rato la razón a las Martas, de pobres Marías. Yo no sé si es que había más Martas en San José o que eran más virulentas y tumbaban sin piedad a las pobres Marías, no sé muy bien en qué consiste, pero por eso luego ella también existe en la vida práctica, en la igualdad, en el todas están todas han de amar, todas han de no sé qué, la tabla del barrer empieza por la priora, para evitar esos piques, ¿no? Porque debieron de ser de nota, ¿no? Cuando ella escribe esto, yo deduzco que había allí sus polémicas, ¿no? Y sus piques. Entonces, nos plantea, mejor dicho, el ejemplo de las dos hermanas de Betania, ¿no? Y arguye, empieza diciendo, si él te quiere para que lo sirvas, le prepares el alojamiento en casa, y en el número 5, y darle de comer y servirle, y comer a su mesa, y aun en su plato. ¿No te introduce en la espiral de su amor como a la que está contemplándolo? Es que es más amor estar contemplándolo así, que estar a su mesa, que comer con él, que compartir las cosas más íntimas como es una comida, servirle, prepararle las cosas y comer con él. No ignora la Santa que, porque ella era humana y tenía los pies en el suelo, que es verdad que el amor de Dios es absolutamente libre y gratuito, pero también es verdad que ese amor de Dios libre y gratuito topa a veces con personas, con seres humanos, pues con ciertas limitaciones, ¿no? Y entonces es muy graciosa porque dice ella, hay pensamientos tan ligeros, en el sentido de volanderos, que no pueden estar en una cosa, sino siempre están desasosegados. Gente que siempre está angustiada, porque pasa algo, siempre está en crisis, en fin, estas cosas, ¿no? Como dice en el epígrafe del capítulo, no son para contemplación. Y entonces dices, ¿qué rayos hago yo en el convento si no es para contemplación? Porque yo
soy la mar de inquieta y no hay manera muy mala de... Y cuando consigo parar el cuerpo, no consigo parar la cabeza, y cuando paro la cabeza no me paran los pies. Y hay gente que está todo el día así. Hay gente que está así. Yo hay veces que veo algunas palabrerías y están así. Lo he visto, ¿eh? Digo, pero podrán estar quietas. Digo, estas son de las que dicen las Santa la volandera, que como tienen que estar aquí quietas y no pueden salir chutando porque estamos empezando el oficio, pues tienen que moverse por algún sitio, tienen algo, ¿no? Y yo hay veces que me agoto de verlas. Pero dije, bueno, nada, esto es cuestión de paciencia. Yo me acuerdo mucho de lo que dice las santas y las volanderas estas, y digo, pues no pasa nada, que no son para contemplación, pero sí para oración. Pues que esto es casa de oración. Unas llegan a la contemplación y otras son buenas activas, como la puede decir ahora, y todas son necesarias, ¿no? Pero y hay veces que digo, ay Dios mío, me van a dar un ataque a mí, la que voy a acabar con convulsiones soy yo, ¿no? Quizás en el camino lo subraya menos esto, ¿no? Pero lo repite muchísimo en vida y en moradas. No hay técnicas para entrar en el misterio de Dios. Eso de vamos a hacer unas técnicas de oración es la tontería más grande del siglo XX, que ya fue, y del siglo XXI. No hay técnicas para orar, hay ponerse ante Dios y dejar que Dios actúe. Técnicas de oración, y ya lo tengo para será para llegar al nirvana. Pues que para llegar con Dios no hay más que abrirse al don de Dios y dejar que el don de Dios te atrape. No técnicas de oración. Entonces, oran no sé cómo, con una mano aquí, una pata allí, un ojo abierto y el otro encerrado. Y dices, pero Dios mi alma, qué estupideces hace la gente. Pero con lo fácil que es coger la palabra de Dios, que es la mejor técnica de oración, leerla y pedir humildemente al Espíritu Santo que te la ilumine, fíjate que eso es fácil, pues van a hacer técnicas de oración y a bailar el castillo interior. No sé qué más, pero grulladas que hacen, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues vale. Pues chica, coge a la santa y pues, la palabra de Dios está viva y Dios habla, ponte delante de Él, pide al Espíritu que te la ilumine y déjate de más bobadas. Tómate tiempo, eso sí, para que Dios te ilumine y ya no hay que inventar más cosas. Y si es necesario aburrirse pues un rato, pues se aburre uno, que no pasa nada. Si ya no puedes más, intentas alterarse un rato, como hacen algunas, para descargar la adrenalina, pero tú perseveras ahí con la palabra de Dios ante Dios. Y no hay que hacer más cosas raras. De verdad. Lo siento pues, si me escucha alguno de los que bailan el castillo interior, pero como que no. No, o sea, hay que ponerse delante de Dios y dejarle a Dios que actúe. Yo me acuerdo mucho de un chiste que dicen que había un hombre que estaba buscando a Dios, buscando a Dios, buscando a Dios, buscando a Dios, corría por el mundo buscando a Dios, 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 buscando a Dios. Y un día el hombre se cansó, se paró y Dios lo pudo alcanzar. Ya se agotó, se quedó quieto y dijo, Dios, ya, por fin le pillo, porque no había manera. Como corría tanto, buscando a Dios, pues Dios detrás de él, a ver si lo pillo, ¿no? Pues esto de la oración es lo mismo, es ponerse delante de Él y dejarle que actúe, ayudándose de la palabra o de algo, una lectura que te puede ayudar, ¿no? De un santo, principalmente de la palabra, pero bueno, pero sobre todo es ponerse delante de Él y dejarle a Él, y ya está, no hay que hacer más cosas raras. Entonces, decíamos eso, que no hay técnicas de oración, que ningún esfuerzo humano, ninguno, sirve para alcanzar la contemplación cristiana. La contemplación cristiana, que es la que estamos hablando del nirvana. Estamos hablando de la contemplación cristiana, el don de la oración contemplativa. No hay ningún esfuerzo ni nada que podamos hacer por nosotros mismos, perdón, los dominicos también. Soy carmelita, hija de esta buena mujer. No es que ellos defienden que sí se puede hacer, es el eterno conflicto de la contemplación adquirida. No, yo, carmelita descalza, hija de Santa Teresa de Jesús, convencida, no hay ningún esfuerzo humano, lo dice ella que es maestra de oración, que podamos hacer para apropiarnos de lo que no es nuestro, de lo que es de Dios, que Dios lo da a quien quiere cuando quiere. No podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es disponernos, abrirnos al don. Luego si te lo dan bien, y si no, pues sigues esperando a ver si al final te lo dan. Porque esa es otra cosa, la hora de Dios es la hora de Dios. Es que llevo 27 años haciendo esto y yo el don de la contemplación no me ha llegado. Pues pueden pasar dos cosas, que no te llegue nunca, porque no sea designio de Dios, y ya está.
estás haciendo su voluntad, te estás abriendo a Él. O que te lo dé, llevas 27 años, a los 47 años de estar haciendo eso. La hora de Dios es la suya, no la nuestra. O mañana por la tarde, cuando no te lo esperes, pues ya estás apta. La cuestión es perseverar en esa apertura, ¿no?, al don, a Dios. La experiencia de Dios es puro don de su amor y está absolutamente libre de ningún condicionamiento humano. Puedes ser tonto de remate, que si Dios quiere que seas contemplativo lo vas a ser. Pero a un tonto, pues sí, no suele ser, pero si Dios quiere lo puede hacer. A un tonto de remate darle el don de la contemplación. Ya está. Porque sí, porque volvemos al misterio y a la libertad de Dios, ¿no? Hasta el punto de que en su amor imprevisible Él puede regalarla a quien Él quiere. Y no hay más. Frente a este misterio de amor de Él, Teresa repite una y otra vez que nuestra tarea es disponernos. Disponernos es una de las palabras que más veces aparecen en las obras de la Santa. Y un buen hombre que se ha dedicado a hacer ese estudio de cuántas veces utiliza cada palabra, y una de las palabras que más se repite en los escritos teresianos es disponernos, junto con otra que es genial, que es determinarnos. Son muy suyas y la repite con machaconeo, duro y dale. Disponernos y determinarnos. Prepararnos y querer. Aquí hay que querer las cosas y si no va. Hay que querer. Frente a este misterio no podemos hacer nada. Y la disposición principal es, lo que os he dicho antes, la humildad para aceptar esto. No enfadarnos con Dios porque a mí no me da y a la otra sí. ¡Hala, no te adjunto! Pues tú verás. Pues cuánto me alegro de que a la otra sí le dé, aunque yo sigo aquí a dos velas. Soy humilde, si no me da, Él sabe. O sea, asunto suyo es, no mío, ¿no? La primera parte de la disposición, la más importante, es la humildad. La aceptación de su voluntad, la que sea. Volvemos al tablero del ajedrez una y otra vez. Sin esa humildad no hay manera humana, sin esa disposición de aceptación previa de lo que Él quiera, no va a haber una manera humana de rendir al rey, ¿no? de recibir el don. Es una disposición imprescindible. Acordaos que desde el principio nos lo ha dicho. Cuando hemos empezado a leer el camino, la humildad es la virtud estrella, ¿no? Humildad que aunque la digo a la postre es la principal y las abarca todas. O sea, desde el principio del libro nos ha dicho que la humildad es fundamental para todo lo que viene después. Y aquí lo vuelve a corroborar, ¿no? Importa mucho la humildad y que es necesaria en esta casa. Y en las moradas sextas nos vuelve a hablar de la humildad. Dices, todavía en las moradas sextas estamos en la humildad y en las séptimas vuelve la humildad. ¿Sabéis qué ser espirituales de veras? En las moradas séptimas vuelve a ponernos la humildad, la entrega, el servicio delante. Ya al final de todo vuelve a la humildad, ¿no? La humildad está presente siempre, siempre. Y nos dice que el papel privilegiado de la humildad es porque determina una postura del espíritu que nos coloca en la verdad. Coloca al orante en la verdad. En la verdad de sí mismo y de su propia vida. En la verdad del entorno que le rodea. En la verdad de sus relaciones con Dios. Que humildad, dicen las moradas sextas, capítulo 10, número 7, es andar en verdad. La humildad para Santa Teresa es la verdad, la transparencia, la sencillez, la autenticidad. Y Dios es la misma verdad. No, el que es humilde posee a Dios. Dios es la verdad. Y solo el humilde posee a Dios. Mientras que el hombre por naturaleza es mentiroso, tiende al camuflaje.
a inventarse cosas, a parapetarse en historias, a excusarse. Es la contraposición, el bien, el mal, la verdad, la mentira, la humildad, la soberbia, Dios, el demonio. Entonces la humildad es la verdad. Y eso ya lo tiene como muy claro, ¿no? Y aquí nos viene a decir lo que le cuesta al orante despojarse de máscaras, de disfraces de mentira, de parapetos, de apariencias con que tendemos a arropar a ese personajillo que pretendemos ser ante los que nos rodean y ante Dios, ¿no? Y claro, mientras no despojemos al personajillo del disfraz y quede la pobreza que somos a la vista de Dios y de nuestros hermanos, de nuestras hermanas de comunidad, no hay manera de recibir el don. No. Primero nuestra verdad, asumida, reconocida en nosotros, reconocida por los que están cerca, por nuestros prójimos, y eso reconocido, asumido, aceptado y ofrecido a Dios es la disposición imprescindible para recibir el don de la contemplación. Mientras vivamos engañándonos o engañando a alguien o intentando engañar a alguien o engañándonos a nosotros pensando que estamos engañando a alguien porque estamos con esas cosas que se montan, iba a decir, seremos buenas activas, no, seremos, no sé, ni siquiera buenas activas, porque los buenos activos también viven en la verdad, aunque no hayan recibido el don, ¿no? O sea, vivimos pues una especie de paranoia mental que al final te agota y te desgasta, que te impide ser feliz delante de Dios, ¿no? Y delante de las personas. Porque lo de sostener la máscara es como agotador, porque se te va resquebrajando por distintos sitios, hay que estar todo el rato echando parches, cubriendo, justificando. Y eso agota, desgasta y quita libertad para vivir la vida espiritual, ¿no? Y para recibir la contemplación, el don, el regalo. La persona que no vive así, en esa actitud de disponibilidad absoluta, libre, receptiva a Dios, decidida a dar y a darse, no puede recibir el don de la contemplación, porque la contemplación va a consistir en recibir, no en hacer ni en aparecer. La contemplación va a consistir más en escuchar que en razonar y hablar. La contemplación, en definitiva, es la experiencia del don de Dios, del trato con Dios. Y desde esta premisa define la Santa la función de la humildad que tanto nos está queriendo vender todo el rato, ¿no? Miren, dice en el número 6, dice, miren, que la verdadera humildad está mucho en estar muy prontos en contentarse con lo que el Señor quisiera hacer de ellos y siempre hallarse indignos de llamarse sus siervos. La humildad es estar contenta con lo que Dios hace conmigo. Estar contenta, feliz y agradecida con lo que me da y con lo que no me da. Con lo que hace y con lo que no hace. Esa es la humildad, la verdadera humildad, ¿no? Con ser como soy.